Siempre hablamos de que la nutrición animal juega un papel fundamental en el costo, ya que tenemos considerado que es más del 60%. Vamos a hablar del manejo de pasturas y ensilaje en ganadería. Durante la jornada de campo, pioneros en el Chaco, realizada en las afueras de Loma Plata, se realizaron muy interesantes programas que queremos compartirlos con ustedes. Allí, ABC Rural conversó con el ingeniero agrónomo Pablo Catani, quien habló sobre el manejo ideal de pasturas, ensilajes, corte y otras acciones para la alimentación de los bovinos. La idea de la organización era que les pudiéramos dar un panorama sobre forrajes conservados en el Chaco. Hablar de forraje conservado es un poco amplio porque incluye varios temas. Entonces, lo que traté de abordar fueron 3 puntos fundamentales. Por un lado, lo que, según mi visión, necesita hoy la ganadería paraguaya, que creo que tenemos un potencial enorme para crecer, sobre todo en la recría. Yo soy de la idea de hacer una ganadería barata, no barata por gastar poco, sino por tratar de apuntar en un primer lugar a los puntos donde generen más impacto y demanden menos inversión. Entonces, planteamos cuáles son los puntos respecto a los forrajes conservados. Y en la parte de enificación, yo les reforzaba lo que era momento de corte y lo que era la aplicación de maquinaria, no por una cuestión que sea sí o sí que hay que meter mucha maquinaria en la ganadería, sino porque en las condiciones que tiene el Paraguay en general y el Chaco en particular, con las pasturas que tenemos y con la explosión de pastura que hay en determinada época del año, con los animales no lo podemos comer. Entonces la idea es poder aprovechar todo ese pasto que en algún momento va a venir por pastoreo y en otro momento va a ser por cosecha de forraje. Después le apuntamos a la parte económica, mostrándole dónde se pierde eficiencia productiva y económica con la maquinaria. Y por último hablamos de silaje y les mostré algunos ensayos que hicimos sobre el momento de corte, y las experiencias que hemos hecho acá en Paraguay sobre silaje de pastura, sobre silaje de sorgo, y apuntando básicamente a conceptos tecnológicos, agronómicos y siempre con un respaldo económico para que el productor pueda tomar la decisión correcta. ¿Por qué puso mucho énfasis en el consumo de fibras por parte de los animales? Los países subtropicales, Paraguay, tiene una característica agroclimática en donde las condiciones son aptas para el desarrollo de lo que se denominan plantas C4. Las plantas C4 tienen una forma particular de metabolizar carbono. La idea es, con suelos edáficamente pobres, generan pasturas con mucha biomasa. Eso tiene dos cosas. El nitrógeno que hay en el suelo es escaso. Entonces, cuando hay una biomasa muy grande, el nitrógeno ese se disuelve y tiene el nivel de proteína bajo. Por eso los niveles de proteína que tenemos en las pasturas, a pesar de que muchos se enojan y yo digo que son pasturas más pobres, son más pobres respecto a otro tipo de pastura como puede ser la alfalfa. Y acá entre los Gatton y entre las frisantas y el diferente tipo de pasturas megatérmicas que utilizamos, los niveles de proteína, dependiendo del nitrógeno que le pongamos al suelo como fertilizante, podemos andar entre el 10 y el 12. Lo mismo pasa con el sorgo. Entonces, eso por un lado tiene que ver con la proteína, y lo que tiene que ver por otro lado, y que a mí me preocupa muchísimo, es al generar mucha biomasa, esa planta siempre está buscando sol, siempre está buscando crecer de una manera impetuosa y necesita sostenerse. Al sostenerse necesita generar un esqueleto, y ese esqueleto es fibra, y esa es la porción indigestible del forraje. El problema que tenemos nosotros en Paraguay es que necesitamos animales excesivamente grandes para meter toda esa biomasa adentro. Y es ahí donde se sacrifica la recría, en donde los animales tienen un rumen más reducido. Entonces, ¿cómo hacemos para meter más nutrientes adentro de un rumen? Tenemos que concentrar la píldora. Y la manera de concentrar la píldora y que esa píldora se digiera fácilmente es ajustar el momento de corte. Y al ajustar el momento de corte, lo que estamos haciendo es dándole menos fibra y más digestibilidad. Entonces el animal puede comer más del mismo alimento
y ese alimento lo digiere más rápido y ahí la rueda empieza a girar más rápido y ahí se empieza a potenciar todo el negocio ganadero. ¿Qué cree que se puede mejorar en cuanto a enificación y ensilaje? Si hablamos de la parte de enificación, tenemos que empezar a cortar más temprano el pasto, antes de que florezca, en estadio netamente vegetativo, porque cuando el pasto empieza a desarrollar su periodo reproductivo, todos sus nutrientes los va a traslocar y los va a llevar a la semilla. Y en la pastura la vaca no aprovecha la semilla, lo que aprovecha es la planta, la parte vegetativa. Entonces eso es una cuestión de manejo. La otra tiene que ver con la parte mecánica. Creo que tenemos que seguir creciendo en la adopción de acondicionadores mecánicos. ¿Por qué? Porque cuando usted corta una planta, esa planta sigue respirando, no es que muere automáticamente. Cuando respira, lo que hace es consumir sus propios nutrientes. Entonces lo que está haciendo es dejar la parte indigestible y autoconsumirse la parte digestible. Entonces, con la aplicación de maquinaria, con la aplicación de tecnología, con un buen momento de rastrillado, todo lo que acelere el secado del forraje va a mejorar la digestibilidad de esa planta. Entonces, momento de corte y proceso en lo que es la parte de conservación de forraje en cuanto a heno o en cuanto a pastura. Si vamos al otro extremo, que hablamos de un forraje energético, como puede ser el silaje de sorgo, elección de variedades, dependiendo a dónde quiere ir uno, qué variedad va a elegir. Por eso yo les hablaba de sorgos doble propósito, que generen grano, porque acá nosotros lo que hacemos es cuando hay una relación grano-planta más favorable, lo que me va a dar digestibilidad no es la fibra, sino que va a ser el grano. Lo mismo pasaría si pudiésemos hacer maíz, o como se hace en la zona oriental con el maíz. Entonces diferimos mucho el momento de corte, lo atrasamos cuando vamos a hacer silo de una especie energética, como sorgo o como maíz. ¿Para qué? Para que esa planta acumule la mayor cantidad de almidón, porque es la que le va a dar la mayor digestibilidad a ese forraje. Resumiendo, mejorar el momento de corte. Para las pasturas, cortar temprano. Para los forrajes energéticos, cortar lo más tarde posible y ser buenos agricultores para generar mucho grano en particular, que es la que le va a aportar digestibilidad. Y después un buen proceso en cuanto al secado, en cuando hablamos de heno, y al procesado de ese grano para que sea digestible a nivel de rumen, con los partidores de grano en las picadoras, cuando hablamos de silajes energéticos. En lo referente al almacenaje del heno, ¿qué nos puede decir? Cuando nosotros en el momento de almacenaje hay dos pérdidas cuando hacemos heno. Una es física, dado principalmente por el agua de lluvia o por el agua que le cede el suelo al heno. El heno es un forraje muy seco, entonces es higroscópico, absorbe humedad. La otra tiene que ver con la conservación. Cuando nosotros estamos haciendo, o cuando hay explosión de forraje, la explosión de forraje se da en la época húmeda. Entonces muchas veces la ansiedad o el no tener la maquinaria adecuada, cuando yo les hablaba recién de los acondicionadores mecánicos, hacen que no me tome el tiempo necesario para que el forraje baje al 20% de humedad y se termine enfardando más húmedo, 22, 23, 24, 25. Sin llegar a arderse, ese forraje muchas veces genera hongo y esos hongos son... Antes de que venga el hongo lo que hace es tirar como una toxina, ¿sí? Y después entra el hongo. La mayoría de esos hongos, o el moho ese blanco que nosotros vemos, son del género Penicillium. Y con eso se fabrica la penicilina. Entonces, cuando un animal come hongo, si bien parece que sigue tranquilo en su vida, está metiendo penicilina en su rumen. Y eso es un problema, porque la penicilina es un antibiótico, entonces lo que hace es deprimir la función ruminal, o reprimir lo que es la función o la actividad bacteriana dentro del rumen, entonces todo el proceso se hace mucho más lento. El técnico habló sobre el uso de maíz a grano entero, aclarando que el mismo no es nutricionista. Para mí hay una cuestión que es sencillo. Cuando yo meto grano entero adentro de un rumen, la bacteria no lo aprovecha tan eficientemente. Cuando nos vamos a dietas donde más del 70 o el 80% del total de la dieta es grano, ahí es donde se empieza a recomendar echar grano entero. Ahora yo digo, si nosotros tenemos la bendición de que no le tenemos que dar grano entero a las vacas, porque tenemos otros recursos y tenemos fibra para utilizar
como fuente proteica, como fuente energética y como un vehículo para el resto de la energía, nosotros tenemos la función de rumia. Cuando a la dieta le metemos la función de la rumia, para retener también un poco toda la masa que pasa por el rumen, me parece fundamental partir el grano para que la bacteria pueda entrar, ¿sí?, a absorber de manera más eficiente el almidón que hay dentro del grano. Es por eso que yo trato de utilizar grano partido. Y te digo más, no solamente grano entero, sino que yo lo que trato de utilizar es grano húmedo, por la situación que tiene el Chaco de la gran pelea que tenemos con los pájaros. Entonces, si podemos adelantar la cosecha, que esa sería una función o una ventaja física, pensamos en otra ventaja que es la ventaja fisiológica, que es cuando cosechamos grano húmedo, la digestibilidad del almidón a nivel ruminal mejora. Entonces yo diría grano partido y húmedo, con madurez fisiológica, ¿sí?, pero todavía con remanente de humedad, con una humedad que vaya entre el 25 y el 30% de humedad. No más del 30%, porque si no ya empezaríamos a tener pérdida de energía porque no habría toda la acumulación de almidón. El grano termina de acumular todo el almidón y a partir de ahí cada gránulo de almidón empieza a cubrirse con una cubierta proteica, ¿sí? Entonces cuando vos partís el grano y el grano está seco y ese grano entra al rumen, viene una bacteria proteolítica, disuelve esa cubierta proteica para que venga una aminolítica y aproveche el almidón. Nuestro entrevistado puso mucho énfasis en que el productor ganadero en la actualidad primero debe ser agricultor y luego ganadero. Yo vengo de una época donde me ha tocado escuchar comentarios, por ejemplo, vamos a sembrar un maíz. Bueno, mirá que tantas plantas por metro. No, porque eso lo van a comer las vacas, total, no te das problema. Pero si logramos un mal silo, o si logramos un mal sorgo, o un mal maíz, primero, el costo del silaje está íntimamente relacionado con la cantidad de biomasa que generamos por hectárea. Punto número 1. Entonces, si tenemos bajo volumen, el costo se me dispara. Le podemos echar la culpa a la maquinaria, pero la maquinaria me cobra por metro transitado. Si yo en un metro transitado tengo 2, 4 o 6 plantas, el costo del forraje va a bajar o no. Punto número 1. Punto número 2. Si hacemos un cultivo como maíz o como sorgo y no somos buenos agricultores, no van a generar grano. Si no generan grano, no generan energía. Y si no generamos energía, no producimos carne y leche. Entonces tenemos que arrancar por el principio. Primero ser buenos agricultores. Y después pasar a la fase B y decir, ya tengo el cultivo, pasemos a ser ganaderos. Bueno, ¿cómo lo cosechamos y cómo lo damos de comer?